Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Hambre de Mundo. Mi nombre es Nikki Belizambiotti, soy psicóloga clínica y en el programa de hoy de lo que vamos a hablar es de ansiedad. Bueno, primero contarles cómo elegí el tema de hoy, porque creo que es un tema muy en auge, sobre todo porque en la película Intensamente 2, que es una película nueva que aún están en los cines, se habló de una nueva emoción que ha generado un montón de revolución y que también mucha gente se ha sentido identificada en el relato, que es la emoción de la ansiedad. Y en esto también en mi Instagram, que se los recuerdo es @niki_2k.lic y @famatvok, en donde si quieren comentar en el programa tienen que suscribirse para poder hacer las preguntas referidas al tema. Para empezar a hablar sobre qué es la ansiedad, lo primero que les quiero contar, o por lo menos esbozar a grandes rasgos, es qué es la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, y ahí está el dibujito de cómo está representada la ansiedad en la película Intensamente 2, vamos a hablar de que es una emoción que involucra a un sistema de respuestas. Este sistema de respuestas nos impacta en múltiples aspectos. Nos va a afectar en nuestro nivel cognitivo, es decir, en nuestros pensamientos, nos va a afectar en nuestro sistema afectivo, en las sensaciones y en las emociones que tengamos frente a determinadas situaciones, nos va a afectar a nivel fisiológico, es decir, a la respuesta que nuestro cuerpo genera de manera involuntaria frente a situaciones determinadas, y por otro lado a nuestro nivel conductual. Acá nuestra imagen se fue al final del programa a los tips sobre la ansiedad, pero ya vamos a ir ahí porque sé que muchos de ustedes tenían dudas sobre cómo poder hacer. Entonces, siguiendo con esta línea y pensando a la ansiedad como una emoción que va a movilizar a todo nuestro sistema de respuestas, que les vuelvo a repetir, va a ser nuestro sistema cognitivo, nuestros pensamientos, nuestro sistema afectivo, nuestros sentimientos, a nuestro sistema fisiológico, es decir, a la respuesta que nuestro cuerpo tenga como reacción, y por el otro lado es nuestro nivel conductual, es decir, a cómo esta emoción va a afectar a la forma en que nosotros nos comportamos frente a cuando nos sentimos así. ¿Cuándo se activa esta emoción? ¿Cuándo se activa la emoción de la ansiedad? Ante una anticipación, y esto es fundamental, de eventos o una situación que es aversiva, que es temida por la persona, que es pensada como un escenario o un evento que supone una catástrofe. Y esto es fundamental que nos detengamos en la palabra anticipatoria, porque algo que diferencia fundamentalmente la ansiedad, la emoción de la ansiedad del miedo, que es otra emoción, es justamente que el miedo va a estar enlazado a una situación que es presente, a una situación inminente o una situación que muy probablemente suceda. Por ejemplo, nosotros vamos a rendir un examen en el cual habíamos estudiado muy poco y fuimos a probar suerte, y nosotros tenemos miedo de desaprobar, lo cual es muy probable que pase si nosotros no tuvimos la conducta de poder asimilar esos conocimientos. Entonces, el miedo frente a esa situación es un miedo que es muy probable que pase, que desaprobemos un examen si no nos preparamos para afrontar esa situación, pero la ansiedad es una sensación que se anticipa, que es futurista, que lo que hace es justamente involucrarnos a nivel cognitivo en nuestros pensamientos para que nosotros nos veamos involucrados en un montón de hipótesis a nivel mental de situaciones que nosotros tememos, que nosotros pensamos que nos van a desestabilizar, que nos van a proponer o provocar una situación en que no tengamos herramientas para poder afrontar. Entonces, lo primero que les quería esbozar es esta diferencia que es fundamental, y lo segundo tiene que ver con poder entender que la ansiedad es una emoción que sobre todo tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia, y que muchas veces lo que hace es poder permitirnos cuidarnos frente a situaciones de un riesgo inminente. Y esto quiere decir cuando suceden eventos de manera tácita, es decir, de manera explícita en nuestra vida, que nos generan un movimiento, lo cual pone a toda nuestra estructura y a nuestro sistema de respuestas en juego.
A mí me parece fundamental que podamos tener en cuenta que la ansiedad en cuanto a emoción se puede tornar patológica en el sentido que sintamos que nosotros no podemos realizar las actividades de nuestra vida cotidiana con normalidad o empecemos a percibir que tenemos un constante pensamiento puesto en una multiplicidad de cosas de las cuales sobresalta la sensación de preocupación continua sobre escenarios que uno imagina en su cabeza que podrían ser reales. Por ejemplo, les voy a traer un ejemplo para que no nos vayamos tan a lo teórico y que no lo podamos bajar a la realidad, porque me parece que en esto es fundamental que nosotros podamos definir cuándo aparece esta ansiedad y cuándo es funcional a nuestra vida y nos permite este lugar de supervivencia, de autocuidado, de resguardarnos, de justamente buscar herramientas para poder sobrellevar una situación, y cuándo la ansiedad nos vuelve paralizados, cuando esa ansiedad nos paraliza y hace que no podamos reaccionar o dar una respuesta frente a situaciones que nos generan un desafío. Por ejemplo, pongamos la situación de conocemos a una persona. Esta persona nos gusta un montón, nos genera un montón de sensaciones, nos moviliza en cuanto a nuestra estructura y cómo somos nosotros, qué tenemos para dar, cuánto podemos comunicar con otra persona. Si esa persona está interesado en nosotros también o no está interesado en nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Una persona en un estado normal de su estado anímico, es decir, en los subas y bajas normales de una persona, lo que va a hacer es intentar entender o por lo menos empatizar con las señales que nos dé la otra persona. En el caso de que nos encontremos con una persona que frente a su respuesta a este coqueteo sea de una manera ineficiente, que sea inconstante, que dé señales que se contradigan entre sí, es muy probable que nuestro sistema de alerta se active. ¿Por qué? Porque justamente las señales que nos da son equívocas. Es decir, por un lado nos muestra algo y en su comportamiento se contradice constantemente. Entonces, ¿esta situación va a generar ansiedad? Sí. ¿Está ligada a un trastorno? No. Porque básicamente lo que nosotros estamos haciendo es incorporar el accionar del otro y ponernos en duda a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en esta situación me parece clave que nosotros podamos pensar en qué de esa situación tiene que ver con el otro y en qué de esa situación nosotros estamos eligiendo quedarnos. Porque, por ejemplo, ante una situación así de conocer a una otra persona que es inconstante, que es inconclusa, que genera cambios y que no nos da una señal certera de qué es lo que quiere y que no se comunica, nos va a provocar ansiedad. Ahora nosotros podemos elegir si queremos quedarnos ahí, si queremos clarificar la comunicación, si podemos hacernos cargo de lo que a nosotros nos genera la otra persona y enfrentar esa situación de manera que podamos salirnos de este patrón de ansiedad. Entonces, ¿esto es un trastorno? No, no es un trastorno. Básicamente es una respuesta fisiológica de adaptación frente a una situación vincular en la cual no nos sentimos seguros. Entonces, en este caso no estamos hablando de una patología, estamos hablando de una manera de afrontar una situación que por el feedback, por la interacción con otra persona, provoca este sentimiento. ¿Cuándo es más probable que una persona se quede dentro de un vínculo así? Cuando la persona, es una persona que suele anticipar. 2, cuando una persona es insegura en base a sí misma y en vez de poder relacionar ciertos actuares del otro, se lo adjudica a sí mismo. Es decir, seguramente esta persona no le gusto, no soy suficiente, esta persona no siente lo mismo que yo siento, pero yo lo puedo generar y es todo un patrón de conducta que va llevando a que nosotros nos aferremos a querer superar una situación que en realidad tiene que ver con el otro, no tiene que ver con nosotros. Pero en dónde hace hincapié y en dónde se vuelve una emoción para nosotros, en el punto que nos identificamos con el actuar del otro e insistimos frente a un accionar que no es certero y que no nos produce una sensación de seguridad. Me fui en el ejemplo, pero porque me parece
muy significativo poder bajar a tierra, poder traer ejemplos y data que nos haga a nosotros identificar cuando estamos hablando de realmente un padecimiento en la salud mental y cuando estamos hablando de una emoción frente a una situación que sí genera ansiedad, porque el accionar del otro sumado a nuestro sistema de representación cognitivo, ¿y a qué me refiero a esto? A los esquemas y a los patrones conductuales que nosotros incorporamos como base en nuestra forma de pensamiento. Entonces, ¿una persona puede ser ansiosa pero no tener un trastorno de ansiedad? Sí lo puede ser. Puede tener muchísima susceptibilidad a el sobrepensamiento, puede tener muchísima probabilidad de sentirse insuficiente frente a la relación con otros. Y en esto, lo que a mí me parece lo que a mí me parece clave de poder diferenciar tiene que ver con si nosotros nos sentimos en un constante estado de alerta, en un constante estado de tensión, de preocupación, de sentir que nos tenemos que defender frente a las situaciones que nos pasan, o si suceden eventos particulares en nuestra vida que nos invitan o que nos llaman a reaccionar desde esta emoción que es la ansiedad. Ahora, quiero detenerme acá a poder hacer la diferenciación de cómo lo piensa el psicoanálisis, porque en discordancia, como se piensa que el psicoanálisis no toma a la ansiedad como una forma de pensamiento, la realidad es que hay una diferencia en la conceptualización. No quiere decir que el psicoanálisis no vaya hacia el tratamiento de la ansiedad. El enfoque del psicoanálisis o la conceptualización de la ansiedad para el psicoanálisis es que exista un conflicto psíquico entre dos instancias principales. Una es la instancia del yo, que la instancia del yo para lo que es la constitución psíquica de la segunda versión de Freud, que bueno, no me voy a ir a lo teórico, pero en yo, cuando hablamos de yo, quiero hablar de cuál es la construcción de la identificación de nuestra persona. ¿Qué quiero decir con esto? En cómo nosotros pensamos a nuestra imagen, cómo nosotros nos vemos representados, con qué características nosotros invocamos a nuestra persona en nuestro pensamiento. Es nuestra parte más consciente, más racional, más lógica, más moralista. Y por otro lado está la instancia del ello, que el ello es una instancia mucho más inconsciente que responde a lo que son nuestras pulsiones o nuestros deseos que constituyen a nuestra persona. Cuando hablamos de que una persona tiene ansiedad, estamos hablando de que hay un conflicto entre estas dos instancias, básicamente entre la instancia del yo y la instancia del ello, entre nuestra parte más consciente y racional y nuestra parte más inconsciente y desligada de la parte moral, más ligada a nuestro instinto. Entonces, cuando aparece un conflicto entre estas dos instancias, lo que aparece son mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa típicos de la ansiedad, o por lo menos los más frecuentes? Está el mecanismo de defensa de la huida, el mecanismo de defensa de querer negar todo lo que nos suscita sensaciones displacenteras, y también aparece el mecanismo de defensa de interpretar las situaciones externas que son displacenteras o negativas como propias de nuestra persona. Entonces, ¿qué hace esto? Que nosotros empecemos a distorsionar el pensamiento sobre nosotros mismos y a poco ir creyendo que no tenemos la capacidad de modificar la reacción frente a situaciones que nos ponen, como les dije hoy, en desafío. Estas situaciones están presentes en la vida de todas las personas, solo que hay personas que por su personalidad o por su predisposición a reaccionar frente a estas situaciones tienen tendencia a entrar en patrón de pensamiento, mucha mente, mucho querer solucionar desde buscar cuál escenario dentro de mi mente solucionaría esta situación desafiante. ¿Cuál es la clave acá? Si se logra enfrentar esa situación o no. Y esto es clave para el diagnóstico de cuando hay una patología o cuando la ansiedad nos está impidiendo que nosotros podamos tener una vida
como nosotras la elijamos, porque básicamente si nosotros no tenemos esta capacidad de enfrentar las situaciones que nos generan un desafío, nos sentimos paralizados. Y acá aparece, por ejemplo, esta sensación de procrastinar, de dejar para más adelante, de no poder resolver, de quedarnos estancados en una situación y no poder salir. Entonces, es clave poder pensar que la ansiedad es una emoción que sucede como una respuesta frente a una situación que por lo general es anticipatoria, que anticipa un evento desafortunado o algo que nos genere mucho miedo, y que frente a eso nos sintamos sin la capacidad de poder atravesarlo, de poder resolverlo, de poder buscar las herramientas para solucionar el conflicto. Yo hice un box de preguntas en mi Instagram, que se los repito, es @niki_con2k.lic, porque siempre antes de cada programa voy a abrir este box para que ustedes puedan hacer preguntas y hablarlas durante el programa. Y surgieron preguntas relacionadas a la diferenciación de la ansiedad con el estrés, de la ansiedad en diferenciación con la depresión, de la ansiedad en diferenciación con los ataques de pánico. Y creo que son dudas que son muy frecuentes, que de hecho muchas veces en diferencia diagnóstica se confunden porque tienen muchos síntomas similares. Perdón. Acá quiero ir a esbozarlo a grandes rasgos, simplemente para poder dar ciertas características que ustedes, si están padeciendo un malestar de este estilo, lo puedan diferenciar, y que si sienten que necesitan ayuda porque no están pudiendo resolverlo o afrontarlo por sus propios medios, puedan buscar una ayuda especializada para poder afrontar estas situaciones. La diferencia sustancial entre la ansiedad y el estrés es que el estrés es una emoción que funciona frente a una situación de cambio en nuestra vida. Algo que a nosotros nos suscite tener que adaptarnos y por ende a empezar a buscar una respuesta frente a esta situación. Es decir, el estrés es muy similar a la ansiedad. En lo que cambia, como vemos acá en la imagen, es que el estrés se sostiene en un corto plazo y que generalmente se caracteriza por tener mal humor, irritabilidad o enojo, por un sentimiento de soledad, por sentir que la situación que nos está pasando nos agobia, nos genera una sensación de no poder afrontarlo, nos genera pensamientos de ansiedad, pensamientos de este estilo catastróficos, de sentirnos infelices, frustrados, agobiados, involucra nuestro sistema digestivo porque la principal hormona que está afectada en el estrés es el cortisol, que el cortisol es una hormona que lo que hace es disparar nuestra glucosa a nivel de nuestro sistema, y la glucosa lo que nos hace es poner en una sensación de alerta. ¿Qué relación hay entre el estrés y la ansiedad? Básicamente en que si esta sensación de alerta y de mantener nuestro nivel de cortisol elevado se sostiene en el tiempo, lo que vamos generando es como si tuviéramos una computadora con un montón de programas abiertos que hacen que funcione, que el sistema funcione constantemente. Entonces, si lo pensamos en una computadora, nunca apagamos la computadora. ¿Qué pasa? ¿Siempre funciona igual la computadora? Y no, en algún momento va a empezar a tener fallas, va a empezar a andar más lento, va a empezar a tener fallas en los distintos programas. Nosotros vamos a pensar que no hay problema porque total la computadora está hecha para funcionar así, pero la realidad es que no, porque generamos que sobreutilicemos el programa. Esto pasa lo mismo en nuestra mente en relación a cuando tenemos por mucho tiempo el cortisol elevado. Y es ahí cuando el estrés se relaciona con la ansiedad. Podemos volver al gráfico, Reni. Entonces, fíjense de que acá en estos dos círculos lo que se relaciona es que aparezca el ritmo cardíaco más rápido. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de glucosa alto lo que hace es que nosotros
tengamos nuestro corazón funcionando más rápido. ¿Por qué? Porque nuestra presión arterial está más alta. Entonces, esto hace que nosotros sintamos que necesitamos respirar más para oxigenar más la sangre, porque nuestra presión está justamente elevada. Y acá aparece la diarrea o la constipación. Fíjense que antes también aparecen las náuseas. Y esto es porque nuestro estómago está totalmente relacionado con nuestro nivel de producción serotoninérgico. Y hoy estoy re teórica, pero yo quiero que esto sea un conocimiento básico y que todos puedan conocer su propio cuerpo. Porque cuando nuestro estómago está afectado, cuando nuestra sensación de hambre está afectada, cuando tenemos mucha hambre o poco hambre, lo que tenemos es, digamos, una desregulación en el nivel que nosotros podemos captar la necesidad de alimentación. Y esto es algo fundamental, tanto en el estrés como en la ansiedad, porque está relacionado con nuestra producción de serotonina. Me llegaron un montón de dudas con respecto a que haya fijaciones orales, y con esto me refiero a la voracidad al comer, es decir, a comer sin parar y sin registrar cuando una persona se satisface su hambre, a fumar, a estar en constante necesidad de tener algo en la boca, de morder una lapicera, de estar comiendo un snack, del picoteo, sobre todo se relaciona con el hábito de fumar cigarrillos, de tener la necesidad de, a través de la pulsión oral, satisfacer nuestro sistema serotoninérgico, de necesitar darle un estímulo. Entonces, en esto yo creo que hay que detenerse a pensar, porque creo que nuestra alimentación en realidad nos está diciendo un montón de cómo estamos, y que si nosotros notamos irregularidades en nuestro sistema digestivo, en realidad nos están marcando, como hoy les decía, que nuestro sistema de respuestas reacciona frente a la ansiedad, nuestro estómago entra dentro del nivel de respuesta fisiológico. Entonces es muy probable que haya una desregulación en nuestro hambre, o un hambre que nunca se te satisfaga, que siempre necesitemos darle alimento o bebida o comida, o satisfacerlo desde algún lugar, desde la oralidad. Y por otro lado, puede suceder que se nos cierre el estómago, que no tengamos hambre, que todo lo que comamos nos caiga mal. Es decir, aparece algo que se desregulariza. Entonces acá es clave que tengamos en cuenta que poder tener una alimentación que responda básicamente a lo que nuestro cuerpo necesita. Y esto es lo más difícil, de poder tomar conciencia de qué es lo que nuestro cuerpo nos pide en cuanto a nutriente para poder funcionar al nivel que le estamos exigiendo. Porque si se acuerdan del ejemplo que les di recién, en base a tener muchos programas abiertos en nuestra computadora, si nosotros pensamos que nuestra mente está funcionando a ese nivel de tener una multiplicidad de pensamientos y escenarios y lugares temidos constante, ¿cuánta energía mental estamos usando? Un montón. Y si a esto le sumamos que comemos continuamente comida chatarra, o que no comemos cuasi nada, ¿qué nutrición le estamos dando a nuestro cuerpo para que pueda responder a estos eventos estresantes? En esto, y antes de darle la palabra a Reni, quiero terminar la idea de por qué terminamos en ansiedad si no logramos cubrir estas necesidades de nuestro cuerpo. Te voy a pedir una vez más la imagen, Reni. Fíjense que acá lo que aparece es, en vez de el mal humor y la irritabilidad, aparece la intranquilidad. Y esto es una característica fundamental de la ansiedad, en el sentirnos constantemente preocupados y ya no enlazado a un cambio que nos genera una adaptación a nuestra vida, sino a anticipar posibles escenarios que nos generen este movimiento, lo cual nos hace estar tensionados. ¿Cómo lo podemos registrar? Por si nos duelen el cuerpo, si sentimos, por ejemplo, que alguien cierra una puerta y nuestra respuesta fisiológica es como del sobresalto. Es como nuestro sistema nervioso parasimpático está en constante alerta, 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 alerta. Y esto hace que lo que en un momento fueron signos de estar estresados, y nosotros los pasamos inadvertidos, se vuelvan síntomas más persistentes dentro de lo que es la ansiedad. Ahora sí, Reni, te dejo lugar a la palabra y a la pregunta. Hola, ¿cómo están? En realidad son preguntas de los oyentes. Primero preguntan si meditar ayuda a una persona con un cuadro de ansiedad diagnosticado. ¿Querés ir respondiendo a una?
Sí, voy respondiendo a una, pero vieron que recién les estaba hablando de nuestro sistema digestivo. Y si hablamos de qué sistemas se involucran a nivel físico en la ansiedad, son casi todos, porque realmente todos nuestros sistemas de funcionamiento biológico están involucrados en la reacción ansiosa. Ahora, la meditación, ¿qué es lo que hace? Y si lo buscan en su definición, básicamente lo que busca lograr la meditación es un estado de conciencia sobre la respiración, sobre cómo nosotros estamos teniendo nuestro cuerpo, sobre el registro de las tensiones, sobre el registro de nuestro pensamiento, sobre si podemos frenar nuestro nivel de pensamiento a voluntad o es algo que nos sobresale. Entonces, cuando una persona está con un trastorno de ansiedad, lo más probable es que no pueda meditar. Y esto es porque escapa a su voluntad de poder frenar el nivel de pensamiento. Ahora, no quiere decir que no nos ayude. Sí, obviamente que ayuda, pero en esto, paciencia. Si no están acostumbrados al hábito de meditar, no es algo que de un momento para el otro lo podamos ejecutar. Sí se puede empezar a implementar como un hábito y que en un primer momento, si sentimos que un montón de pensamientos nos agobian, podamos pensar en, ok, observemos estos pensamientos, observemos qué nos preocupa, observemos cuáles son estas situaciones que nos están manteniendo en constante alerta. Yo recomiendo un montón la meditación y en el caso de que les cueste meditar, la respiración consciente o la respiración diafragmática para mí sirve mucho porque aunque no nos alivie completamente, nos ayuda a este ejercicio del registro físico y de cómo nosotros tenemos a nuestro cuerpo en ese momento. Tenemos una pregunta de Agos, que ella es maestra y dice, se ve mucho en los peques hoy en día distintas conductas que se asemejan a lo que estás hablando. ¿Cómo abordar esto con peques de 4 y 5 años? Bueno, yo en esto, hoy me había detenido en una pregunta que me hicieron por Instagram de si existía un estereotipo de personalidad que sea más sensible a la ansiedad y si la ansiedad era lo mismo en todas las personas. Si nosotros los pensamos en los peques, en los chiquitines, básicamente tenemos que poder pensar en primera instancia cómo es el entorno donde crecen esos peques, porque yo creo que las maestras y los maestros, las personas que están involucradas en la institución educativa, lo que hacen es ver los signos de lo que son los entornos de esos chiquitines. Y sí creo que es súper importante desde las instituciones educativas el poder brindar espacios de acompañamiento de la gestión emocional y de poder sobre todo trabajar el hecho de la frustración a los más chiquitos, porque si hay un gran daño que nos está generando la tecnología, que no quiere decir que sea inútil o que no la tengamos que usar, sino que tenemos que aprender a utilizarla, porque el chupete digital, llamémosle, este lugar de cuando no sabemos qué hacer con los peques, le enchufamos una pantalla, hace que los niños tengan muy poca tolerancia a la frustración. Y esto también responde a el ritmo social y laboral que estamos teniendo los adultos y que en esto nos cuesta un montón frenar a escuchar la necesidad de los peques. Entonces, a nivel como maestras o como personas que pueden estar en contacto con estos niños, yo creo que es fundamental que puedan trabajar este lugar de la pausa, de el poder pensar, bueno, qué estás sintiendo, tratar de ponerlo en palabras, empezar a, por ejemplo, estas películas como la de Intensamente e Intensamente 2, son películas que lo que hacen es bajar esta información y poder trabajar sobre las emociones y sobre todo los más pequeños, porque son los mini personitas con su mayor capacidad de neuroplasticidad puesta en auge. Entonces todo lo que nosotros le enseñemos, los más pequeños lo toman como esponja. Ahora, yo creo que los más pequeños nos llevan a nosotros a pensar cómo estamos funcionando como adultos. También preguntan si la ansiedad ante algo nuevo genera insomnio. Sí, en esto me encanta porque las preguntas van hacia los sistemas de respuesta. El insomnio también tiene que ver con
una respuesta fisiológica en donde nuestro estado de alerta no lo podemos interrumpir ni siquiera con el sueño. Como hoy les hablaba que se modifican las conductas alimenticias cuando una persona está padeciendo ansiedad, también se modifican las conductas relacionadas al sueño o al descanso, porque básicamente es esta búsqueda constante de nuestra cabeza a no solucionarlo y a necesitar desde el plano mental solucionarlo. Entonces, el insomnio va muy relacionado con este lugar de no poder dejar de pensar voluntariamente, y en el punto que nos excede es muy, muy probable que si se sostiene durante un tiempo prolongado, es decir, estamos con insomnio 2 semanas, es porque tengamos el cortisol elevado, y en este punto yo creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de qué cosas en nuestra rutina podemos hacer para mejorar estos niveles de cortisol. ¿Son necesarios los psicofármacos sí o sí? Es decir, la medicación para ayudar al sueño. No son necesarios sí o sí, pero sí tengamos en cuenta que si estamos rehusados o no queremos poder acudir a un profesional que nos ayude frente a estos síntomas y que nos pueda dar un tratamiento específico para mejorar lo que nos está pasando, tenemos que poder pensar en cómo es nuestra rutina y qué cosas nosotros estamos haciendo para disminuir nuestro nivel de estrés. Es decir, poder pensar en nuestros hábitos alimenticios, en nuestros hábitos de descanso, en los vínculos que tenemos, en el ritmo laboral, en qué nos está exigiendo nuestra vida en ese momento, y poder ir encontrando técnicas que nos ayuden a bajar nuestro ritmo. Esto es difícil y yo lo sé, pero una manera de poder compensar el insomnio tiene que ver con el registro de qué estamos haciendo en nuestro día a día y poder ver qué cosas podemos mejorar para ayudar a nuestro cuerpo, a nuestra biología a relajarse. Perdón. Con eso creo que se vincula otra pregunta, que es ¿cómo se hace para controlar el picoteo por ansiedad? Yo creo que el picoteo, como les dije hoy, tiene que ver con un síntoma de poder descargar de una manera práctica en nuestra vida una sensación que nos está provocando algo. ¿Cómo poder ayudar al picoteo? Yo creo que tiene que ver con que nosotros podamos revisar nuestros hábitos alimenticios sobre qué nivel nutricional le estamos dando a nuestro cuerpo y por qué no satisface nuestro hambre. Y otra clave que yo la trabajo un montón en el consultorio es de poder identificar cuándo es hambre emocional, cuándo estamos buscando justamente encontrar una sensación de recompensa a partir de la oralidad, y cuándo realmente se vincula a una necesidad de nuestro cuerpo de poder ingerir alimentos. En esto, a las personas que lo padezcan, los llamo a que se pregunten a sí mismos si los alimentos que están ingiriendo son de una buena calidad nutricional, o si lo que están haciendo es muy al paso y desde el no registro de sus propios hábitos. Por ejemplo, algo que en el consultorio utilizo un montón con el registro de esto tiene que ver con poder respetar los tiempos de alimentación, es decir, que se tomen media hora para almorzar, que se tomen un ratito para poder hacer ese rito en cuanto a incorporación de comida, y que esto también hace que nosotros podamos pensar en qué estamos comiendo, poder frenar un poco de la vorágine del día a día y del no poder parar y de, bueno, uso pido ya y me pido esto y me lo como así al paso mientras voy caminando de allá para acá o mientras estoy haciendo esto, que en realidad lo que hace es nunca frenar. Y en esto, para mí, el ejemplo de la computadora con un montón de programas es sustancial, porque si nosotros tenemos así en nuestra cabeza, ¿cómo pretendemos que podamos tener hábitos saludables? O sea, el picoteo viene a esto, como no puedo parar y hago esto y hago aquello para no frenar. Así que, bueno, creo que respondí a las preguntas. Nos vamos a un mini break y ya volvemos.
muerte. Quedé debajo del sol mirando las nubes. Quedé debajo del sol mirando las nubes. Bueno, volvimos. La pausa fue muy breve porque la realidad es que este tema tiene un montón de información, un montón de consultas y la realidad es que quiero tratar de esclarecerle la mayor cantidad de dudas. Les quiero anticipar para que ustedes sepan a nivel preguntas en el chat que cómo vamos a seguir la modalidad es poder diferenciarla de un ataque de pánico, saber qué relación tiene con la depresión, el uso del clonazepam con la ansiedad, es decir, de las benzodiazepinas, y cómo pueden ayudar a una persona si tienen a alguien en su entorno cercano que está padeciendo de ansiedad. Esos son los 4 tópicos que tengo la intención de poder cubrir hoy, y si no, bueno, va a tener que abrir un capítulo 2 sobre ansiedad. Pero bueno, en esto, lo principal y sustancial a que ustedes puedan diferenciar ansiedad de un ataque de pánico es que cuando una persona sufre de un ataque de pánico, la sensación de muerte es inminente. O sea, la persona siente que se va a morir porque básicamente lo que hacemos es dar una falsa señal a nuestro cerebro de que no estamos pudiendo respirar. ¿Y esto por qué sucede? Porque lo que se nos hace es acelerar mucho el ritmo cardíaco, lo que hace que nosotros nos asustemos y empecemos a respirar de forma hiperventilada, es decir, como así, como muy agitado. ¿Qué hace esto? Envía una falsa señal a nuestro cerebro de que no estamos pudiendo respirar. Y esto es básicamente porque estamos provocando que nuestra sangre y nuestro cuerpo no se oxigene de la manera que necesita, sobre todo si estamos frente a una situación que nos genera miedo o ansiedad. Entonces, la crisis de pánico se diferencia de la ansiedad específicamente con esto, con la sensación de muerte inminente, que es importante que sepan de que no es real. O sea, que ante una crisis de pánico no va a suceder su muerte, sino que básicamente tienen que encontrar herramientas para poder oxigenar mejor su cuerpo, es decir, poder pensar en otra situación que no tenga que ver con lo que les está generando la sensación de miedo. Y esto lo podemos lograr a partir de estimular todo lo que es nuestro sistema sensoperceptivo, es decir, nuestro tacto, nuestra visión, los olores, el poder tener una voz que nos calme, la sensación de un abrazo que apriete ayuda un montón. O sea, realmente el abrazo que nos haga sentir como contenidos del cuerpo ayuda mucho frente a una situación de pánico. Y esto también es clave, es que no es de cualquier persona. O sea, no es que si ven a una persona en la calle que está teniendo un ataque de pánico, abrácenlo, no. O sea, básicamente es de una persona que le genere seguridad. Es decir, si, no sé, tu pareja está teniendo un ataque de pánico y te da el ok a que lo abraces, abrázalo. Si no, no. Si no, es importante que se ayude justamente a poder respirar, que la persona que está calmando a una persona con una crisis de pánico pueda tener la calma de poder decir, ok, necesitamos respirar. Y en esto les doy un tip, una clave en poder decir, bueno, respiremos en 2 tiempos de inhalación, 2 tiempos de exhalación, en 3 tiempos de inhalación, 3 tiempos de exhalación, en 4 tiempos y así simultáneamente, progresivamente, hasta que podamos lograr que una persona pueda por lo menos respirar en 5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación. Es clave, es muy simple de explicar, pero es muy complejo de sostener a una persona con crisis de pánico. Y otra recomendación que les doy es que si sufren de tener crisis de pánico puedan recurrir a una ayuda terapéutica y a una ayuda de un médico especializado, es decir, de un psiquiatra, porque es clave para poder bajar el nivel de alerta de nuestro cerebro. Y un tip a tener en cuenta es que se compren una bolsita en la farmacia de esas de papel madera que ayuda a que nosotros podamos respirar y
volver a oxigenar sobre nuestro oxígeno e inclusive a tener conciencia del ritmo en el que estamos respirando. Acuérdense que el ritmo, cuando lo tenemos muy acelerado, nos hace tener esa sensación de muerte inminente. Me gustaría dar otro mini tip para, sobre todo las personas que están del otro lado, que no son las que están sufriendo este ataque, y es controlar o ayudar a controlar que no se haga daño. Porque, bueno, yo pasé por muchísimos ataques de ansiedad en mi vida. ¿De ansiedad o de pánico? Las dos. Realmente tuve muchos, creo que mi primero fue a los 14 años, tengo 24, y fue realmente duro el proceso. Y cuando sobre todo no sabes reconocerlo, vos tenés una energía que es fuertísima, es mucha no sé, eso que vos decís, de no poder respirar, de sentir que te morís o querer hacerlo, es realmente un flujo de energía enorme y te haces mucho daño si no sabes controlarlo. Sostenerte las manos y no hacerte mal, no clavarte las uñas, no clavarte, no sé, de otra manera, no apretarte y esas cosas, por ahí uno que está en ese lugar no se da cuenta, porque, como digo, es tanta la fuerza que haces y tanto el cansancio que después que terminás, que por ahí es más un consejo para el que está del otro lado. Apoyarlo de esa manera. Exacto. Sostenerle quizá la mano para que no se haga tanto mal. Ok. Sí, me parece que es un re consejo a tener en cuenta, sobre todo porque quizás me fui a lo diferencial del ataque de pánico y no a cómo una persona lo siente, y que el estado de tensión muscular, de sentir el cuerpo atónito, es decir, como duro, de sentir, bueno, la respiración muy agitada, sentir mucha presión, tener palpitaciones, transpirarse, sentir un nerviosismo muy, muy agudo, son parte. Y que justamente, como bien decía Reni, esta parte del apretar o del el necesitar, sobre todo tiene que ver con la sensación de aprensión, o sea, de bajar el nivel de tensión interno a nivel físico, y por eso ocurre el flagelo del propio cuerpo. Entonces, realmente es clave de que si una persona está sintiendo esto, podamos ir a todos los sentidos. Por ejemplo, así como les hablé de la bolsita para poder respirar, a muchas personas les sirve el poder tocar sus dedos así y sentir como las huellas dactilares, el concentrarse en ese estímulo, lo cual, si ustedes lo hacen en un estado de normalidad, de tranquilidad, es fácil percibirlo, pero frente a una crisis de pánico es muy difícil. Ahora, si en vez de centrar nuestra atención en lo mal que nos estamos sintiendo, tratamos de focalizar nuestra atención en, por ejemplo, poder sentir esto, ayuda un montón. Otra cosa que también ayuda es el hielo. El hielo en la nuca, en las manos, como la sensación de frío ayuda un montón, porque es lo mismo, es el mismo registro a nivel senso-perceptivo. Así que bueno, eso como pequeños tips. Claramente es un tema muy sensible y creo que también se puede hacer en otro capítulo porque hay mucha información sobre esto, pero bueno, a diferenciar de la ansiedad es principalmente eso. También quería hablar de la depresión, y si me preguntaron, por ejemplo, si una persona podía tener ansiedad y depresión, las dos cosas juntas. La realidad es que sí, porque de hecho es muy frecuente y muy probable que esto pase, porque volvemos al ejemplo de la compu con todos los problemas, todos los programas abiertos, y que la compu no se apaga, no se apaga, no se apaga, no se apaga. Estamos sobrecalentando el sistema, estamos sobreutilizando el sistema, y lo que genera esto es básicamente que nuestras neuronas estén en constante sinapsis, 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 sinapsis. Esto hace que descarguemos un montón de energía psíquica y muchas veces también física, porque se necesita la descarga, pero esto a nivel de nuestro sistema afectivo y de nuestro nivel cognitivo genera un desgaste.
Entonces, si nosotros no logramos identificar a la ansiedad como tal, es muy probable que este lugar de sobrecarga de pensamientos, de esta sensación de incapacidad, de procrastinar, de no poder enfrentar las situaciones que nos generan un desafío, vayan provocando que cada vez nos sintamos peor con nosotros mismos, que empecemos a sentirnos que nos sentimos inútiles, que estamos estancados, que estamos frustrados, que no podemos con las sensaciones que nos están atravesando, que el mundo es muy injusto con nosotros, que todas las cosas malas nos pasan. O sea, hay como toda una carga en nuestro sistema de creencias que nos limitan a poder salir de ahí y que hacen que uno cada vez se vaya pensando de una forma más peyorativa o más inhabilitante frente a qué podemos hacer para solucionar eso. Entonces, la realidad es que aparezcan estos dos sintomatologías juntas no es para nada poco frecuente, pero sí creo que vale la pena distinguirlo en que si nosotros nos detenemos a pensar, por ejemplo, en el sobrepensamiento o en las creencias limitantes, en la autoexigencia también, porque es otra de las predisposiciones a poder padecer de ansiedad, tiene que ver con la autoexigencia y con cuánto nosotros nos pedimos a nosotros mismos para poder tener una vida como esperamos, esta expectativa de lo que inscribimos en nuestra mente como lo que se espera de nosotros. Bueno, chicos, acabo de ver la hora. Nos quedan 9 minutos. Realmente en esto quizás no llego hoy a decir a todos los temas. Me voy a detener principalmente en que si le están padeciendo esto, es fundamental que no piensen que una medicación va a solucionar esto. Para nada. O sea, puede ayudar en base a los síntomas, pero no va a solucionar lo que nos está disparando que nosotros reaccionemos a ciertas situaciones con este esquema de conducta, con este esquema cognitivo, con este esquema afectivo. Entonces, que nosotros podamos detenernos a elaborar desde lo psicoterapéutico, podamos buscar el apoyo, la compañía, el acompañamiento para empezar a desenmarañar qué cosas nos hacen disparar a nuestro sistema de alerta, es fundamental, sobre todo para ir pudiendo generar herramientas para gestionar nuestras emociones. Porque otra pregunta que me apareció un montón hoy fue tipo, si yo siento que quiero controlar todo, ¿eso es ansiedad? Sí, es ansiedad. O sea, la sensación de querer controlar todo responde a la desesperación frente a la incertidumbre, a la desesperación frente a la pérdida de control. Y la emoción de la ansiedad es básicamente eso, un estado de alerta continuo frente a situaciones que presuponemos que puede pasar. Y la verdad que mecanismos de control, comillas, hay un montón, pero cuando hablamos de control yo quiero que lo puedan pensar como un mecanismo de defensa. En realidad no es un control real, porque es una ilusión el que nosotros podamos controlar nuestra realidad, porque somos una personita, somos una hormiguita dentro de un universo enorme. Entonces, ¿qué de todo nuestro entorno y de todas las personas que nos rodean nosotros controlamos? En realidad, lamento decirles que no, o sea, no controlamos nada. Lo mejor que podemos hacer es poder decir, bueno, ok, ¿cómo puedo yo tolerar esta constante incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar? Y termina volviendo a nosotros, porque termina volviendo a decir, ok, si las cosas se salen de lo que yo espero, ¿creo que tengo las herramientas para poder hacer frente a esto o me siento totalmente avasallado con la situación y no puedo atravesar el desafío? Preguntan si el síndrome de la pierna inquieta tiene que ver con la ansiedad. Supongo que se refieren a cuando una persona sí, puede dejar de mover la pierna. A ver,
justamente este movimiento continuo de la pierna, o que puede pasar con cualquier cosa, porque también puede ser que una persona, no sé, le tiemblen las manos o se sienta en constante tensión, por ejemplo, de esta parte de su cuerpo. Son todos efectos de la tensión a nivel muscular. Es decir, cuando una persona tiene movimientos continuos y repetitivos en la pierna, en realidad tiene que ver con la contracción del músculo, que básicamente está tenso por un montón de tiempo. Entonces, cuando la persona se pone en reposo, es decir, está sentado, la piensa tiqui, 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 tiembla la pierna. Así que sí, tiene que ver. No quiere decir que tengan un trastorno de ansiedad, por favor, con esto no se confundan, pero sí es un signo de que algo está pasando en su vida que les hace que su cuerpo reaccione de manera ansiosa. Es decir, si les está pasando esto, empiecen a mirar en su entorno qué los pone incómodos. Yo hago eso todo el tiempo. Soy ansioso, no sé. Y también puede ser que sea una emoción que aparezca. Siento que me relaja igual. Es como que libero una tensión. Es que pero sí. De ahí. Es que básicamente sí. O sea, todos los mecanismos, no es que, no sé, comer les va a generar una insatisfacción. En realidad no. Lo que produce es una satisfacción a nivel inmediato, lo mismo con la pierna, lo mismo con fumar, lo mismo con comer en exceso. Produce una sensación inmediata de placer. El tema es que se hace un bucle. O Todo sea, va a tener siempre un efecto colateral. Como en el caso del Gonza, que se le desprenda la pierna en algún momento. no, Chau tendones. es que en realidad tiene que ver con que son mecanismos de compensación y o de evitación de situaciones. O sea, básicamente retroalimenta el que nos sigamos sintiendo de la misma forma y que hagamos una descarga a nivel querer tapar una herida con una curita. Es eso lo que hace. Y que inclusive me dan el pie para hacer un mini comentario de lo que es el clonazepam o las benzodiazepinas, que me lo preguntaron, tipo, me siento ansioso y no quiero recurrir al clonazepam, o tendría que hacerlo. A ver, primero que todo, yo no puedo decirle sí o no en base a un comentario en Instagram, porque es totalmente antiético. Segundo, decirle que si se sienten así, busquen ayuda, porque hoy por hoy realmente está muy deconstruido el tener que ir a hablar de lo que nos pasa, y si no se animan, busquen el profesional con el que se sientan cómodos para poder hablarlo, porque es súper importante. Las benzodiazepinas hacen lo mismo que la piernita de Gonza, hacen lo mismo que comer sin parar, hacen lo mismo que dormir sin parar. Lo único que hace es generarnos un bastón, porque lo que hace es producir un efecto sedante en nuestro sistema nervioso. Es un miorrelajante que produce que nos sintamos relajados, pero básicamente el principal efecto adverso que tiene es que genera dependencia. O sea, ustedes van a generar un patrón de conducta de necesitar de una benzodiazepina para poder no sentirse ansiosos. Entonces, la realidad es que terminas generando otro daño a tu cuerpo por no poder afrontar qué causas o qué cosas son las que disparan la ansiedad en tu vida diaria. Tenemos una preguntita más para cerrar. Dice, ¿el encauce del deseo se relaciona de alguna forma con la ansiedad? Es decir, ¿puedo tener ansiedad independientemente de estar trabajando y encauzando mi deseo? Bueno, claramente es una persona que hace terapia y que empezó como a construir un poco este pensamiento. Y acá no, yo supongo que debe hacer psicoanálisis esta persona. En esto, hoy dije un mini concepto del psicoanálisis, básicamente de que se produce un conflicto en las instancias psíquicas del yo y el ello que produce que nuestro sistema de defensa se active. Entonces, si vos venís básicamente aceptando tu forma de ser, tus deseos, tu lugar más inconsciente de tu persona, es probable que esto dispare ciertos mecanismos de defensa de tu yo. Entonces, sí, es frecuente que pueda aparecer esto, es frecuente que puedan aparecer emociones ligadas a la ansiedad, sobre todo lo que tiene que ver con proponernos atravesar una situación que para nosotros es desafiante. En esto les doy un ejemplo y ya para cerrar, pero por ejemplo,
Si nosotros nos sentimos mal con nuestro trabajo, con nuestro ambiente, es algo que nos acostumbramos, nuestra zona conocida, pero nos genera un montón de malestar. Y decimos, bueno, no, esto yo no lo quiero, reencauzamos nuestro deseo y decimos, bueno, voy a ser freelancer, voy a apostar por mi emprendimiento, por mi empresa, por, no sé, por lo que es mi sueño, y suelto el lugar seguro. ¿Creen que no aparece la emoción de ansiedad ahí? O sea, sí. Y de hecho es adaptativa, porque nosotros estamos en un momento donde le estamos pidiendo a nuestra inteligencia, a nuestro cuerpo, a nuestra capacidad de poder concretar, que se pongan en alerta porque es necesario que lo concretemos. Entonces ahí la ansiedad es adaptativa. Es lo que les quiero transmitir. O sea, en realidad la ansiedad es una emoción que nos permite avanzar en la medida que nosotros superemos el desafío, y en este punto la ansiedad puede ser una potencia, ¿saben? Así que bueno, cerramos el tema por hoy, quedaron un montón de cosas por hablar. Acuérdense de seguir a @FamaTVOC y suscribirse, sobre todo para poder comentar en los programas. Y en mis redes les voy a hacer un pequeño favorcito y les voy a subir tips para poder ayudar y acompañar a una persona que está sufriendo ansiedad, porque me parece que es relevante. Así que bueno, les mando un beso, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves.